3 minutos sobre las 9 en punto de la noche, hora central europea, 57, para que dé el toque de campana de cierre Wall Street. Y de momento, mirando a los mercados, actualizando las pantallas a esta hora de la noche, lo que tenemos es una sesión mixta, subidas para el Nasdaq. Los tecnológicos se recuperan tras las pérdidas de ayer al calor del dato PCE de la jornada de hoy. La inflación se calienta y de momento la tecnología sube, se acerca a los 18.000 puntos. El S&P 500 también aguanta, 0,31 arriba, hueco alcista que le lleva a los 5.085 y caídas planas prácticamente 3 centésimas abajo. Dow Jones 38.936 ha perdido cuando intradía, ha llegado a tocar la cota de los 39.000. En una jornada en la que la actualidad ha estado marcada por ese discurso de Vladimir Putin, esa conferencia que ha dado durante más de 2 horas con varios mensajes y alguna que otra amenaza a Occidente por las nucleares. Sergio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Seguimos mirando a la actualidad y seguimos fijándonos en todo lo que sucede en Oriente Medio. Colombia ha suspendido la compra de armas a Israel por asesinato de palestinos en Gaza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que el Estado suspende los contratos armamentísticos con Israel tras la llegada durante el reparto de ayuda en Gaza. El 29 de febrero, el Ministerio de Salud de Gaza comunicó que más de 100 palestinos murieron por fuego de artillería de las FDI mientras esperaban que les distribuyeran alimentos. Pidiendo comida, dice, más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el holocausto, así a los poderes mundiales no les gusta reconocerlo. El mundo debe bloquear al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Colombia suspende toda la compra de armas a Israel. Es lo que ha anunciado el mandatario de Colombia en sus redes sociales, en concreto en X. Pendientes también de China. Los ejercicios del Ejército Popular de Liberación de China en la zona del estrecho de Taiwán van dirigidos a defender la soberanía estatal y por tanto China seguirá intensificando la instrucción militar. Es lo que ha comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa chino, San Xiaogan. Dice que son medidas necesarias para defender la paz y seguridad en la zona del estrecho de Taiwán. Dice además, seguiremos intensificando la instrucción militar y defendiendo la soberanía estatal y la integridad territorial. El militar ha señalado que los ejercicios son también medidas de advertencia y disuasión contra la injerencia desde el exterior y provocaciones de los partidarios de la independencia de Taiwán. Pendientes también de Transnistria. La Unión Europea ha expresado este jueves su apoyo a Moldavia ante las maniobras en Transnistria, cuyo Parlamento pidió ayer protección a Rusia, asegurando en que confía en que Chisinau haga todo para controlar esta situación. En pleno pulso de la región prorrusa, el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, ha declarado que el bloque sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en el país del este de Europa, que siempre, dice, está en el radar, y ha apuntado a que la inestabilidad no está en el interés de la población de Moldavia ni tampoco de Transnistria. Dice Stano, pedimos un diálogo constructivo a ambas partes, estamos en contacto con el gobierno moldavo y confiamos en que hagan todo para gestionar la actual situación. En este sentido, ha pedido un acuerdo pacífico y amplio sobre la situación de Transnistria, un conflicto congelado, dice, en el territorio moldavo que puede resolverse de acuerdo al respeto de la soberanía e integridad territorial de Moldavia. Miramos ahora a Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha llamado hoy a igualar a nivel europeo el potencial militar de Rusia, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, hablase en su discurso sobre los avances de su país en materia de armamento. Dice Tusk, Europa debe entender que esta nueva carrera armamentística que Rusia está imponiendo al mundo y la agresión rusa en Ucrania deben provocar un despertar en todas las capitales europeas y la Unión Europea en su conjunto. Dice que este despertar debe conducir a que se tomen decisiones para igualar el potencial militar de Rusia y que hagan a Europa estar mejor y no peor armada y preparada. Tras enfatizado en la urgencia de llegar a esta conclusión después de que las palabras de Putin este jueves confirmaran que se trata de una absoluta necesidad. Y terminamos poniendo el foco en Finlandia. El todavía presidente finlandés, Sauli Niinistö, asegura este jueves que hay que abordar con escepticismo la amenaza de Vladimir Putin de un eventual uso de armas nucleares y la OTAN envía tropas aliadas a Ucrania. Dice, cada cierto tiempo Rusia saca a colación la amenaza de las armas nucleares. Esto debe tratarse con el debido escepticismo porque tratan de aprovecharse verbalmente de todo lo que pueden. Dice, no veo ningún indicio de que la amenaza de guerra nuclear haya aumentado, pero obviamente cuando hablamos de armas nucleares estamos hablando de un asunto muy serio. Esto es un preludio, Javi, pero hay muchas más noticias, mucha más actualidad. Seguimos contigo. Estados Unidos, porque ahora parece que se desdice y el gobierno de aquel país, el Departamento de Estado, insiste, Washington, en que no está viendo indicios de que Rusia tenga previsto utilizar armas nucleares después de ese mensaje de Vladimir Putin durante la jornada de hoy. El portavoz del Departamento de Estado ha llegado a calificar en todo caso las palabras del presidente ruso de irresponsables sobre las armas nucleares, diciendo que podría usarlas si la OTAN acrecenta la ofensiva que ha mostrado en los últimos
en los últimos meses. De momento, Estados Unidos parece que se desdice después de que hace apenas una semana y media fuera el Departamento de Defensa, el que dijera que estaba planeando lanzar armas nucleares satelitales al espacio. De momento parece que Estados Unidos ahora pone el foco en esta nueva política del presidente Putin. Y miramos también al otro gran conflicto que ahora mismo atiende al mundo, que es el de Israel, y las palabras de Turquía, que vuelve a cargar en contra del primer ministro de aquel país, de Benjamin Netanyahu, y dice que el ataque que hemos visto durante las últimas horas a colas de ayuda humanitaria en Gaza demuestra que Israel quiere destruir a todos los palestinos. Dice que es un crimen más, lo dice el Ministerio Turco de Asuntos Exteriores, contra la humanidad de Tel Aviv. Dice que el asesinato de más de 100 civiles palestinos que esperaban ayuda humanitaria alrededor de un convoy de ayuda demuestra esta política del primer ministro Netanyahu. Y el foco ahora mismo en los bancos centrales también por el comentario que se acaba de producir en Italia, en este caso, que viene desde Italia, mejor dicho, de un evento en Sao Paulo del jefe de gobierno del Banco Central de Italia, de Fabio Panetta, que dice que la inflación está cayendo más rápido de lo esperado. Todo después de que el ministro de Finanzas del país vecino, Giorgetti, dijera hace nada que los recortes de tipos en Europa ayudarían a impulsar el crecimiento en todo el viejo continente. De momento, el mercado está pendiente también mañana de datos que se van a conocer desde media mañana sobre desempleo aquí en Europa, datos de evolución de precios también aquí en el viejo continente. En función de eso se decidirá también parte de la política monetaria del Banco Central Europeo, no en la cita del 7 de marzo, sino posteriores, es decir, la cita de la semana que viene. Y nosotros vamos a analizar en estos próximos minutos ese discurso de Vladimir Putin, esa hora 55 que ha estado hablando ya en el tercer año de guerra en Ucrania, y en el discurso que ha firmado con un titular como este que van a escuchar. Están intentando hablar de una estabilidad, pero a la vez intentan terminar con nosotros. Quieren nuestra derrota en el campo de guerra, pero es una hipocresía absoluta. Nos dicen que están hablando que queremos poner armas nucleares en el espacio. Estos son falsos. Esto es simplemente para que nosotros podamos someternos y negociar condiciones exclusivamente interesantes solamente para los Estados Unidos. Y nuestras propuestas se están bloqueando. Por ejemplo, el proyecto de no proliferación de las armas en el espacio que nosotros hemos preparado en 2008. No había ninguna reacción. Putin, el presidente ruso, amenaza con armas nucleares capaces de destruir a la civilización tras esa idea del presidente francés Emmanuel Macron de llegar a enviar tropas a Ucrania. Antonio Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, este corte que escuchábamos, este total, es el mensaje con el que se ha quedado toda la prensa internacional del presidente ruso Vladimir Putin, pero ha sido un discurso largo, uno de hecho de los más largos que ha ofrecido el mandatario de aquel país. Y más allá de este, ¿con qué otro titular habría que quedarse? Bueno, la verdad es que ha dicho frases muy interesantes, pero claro, lo que más ha llamado la atención es la cuestión de poner sobre la mesa una realidad que no es nueva. Lo que pasa es que lo recuerda de vez en cuando, que es que, oye, Rusia tiene armas nucleares, tenemos una estrategia de seguridad nuclear, tenemos una estrategia en la que se dice que efectivamente sí está comprometido la integridad territorial de Rusia, por supuesto. No queremos usar las armas nucleares, pero estamos dispuestos a usarlas. Es decir, que no es nada nuevo, ni es ninguna reacción a Macron, ni nada por el estilo. Es simplemente recordar su doctrina militar, la doctrina de armas nucleares. Entonces ha habido bastante, yo creo que sobrereacción, en el sentido de que Putin no ha amenazado a nadie. Es más bien, hay que entenderlo al contrario. Es Macron el que ha amenazado a Rusia. Ha dicho, oye, es que hay que enviar tropas, ¿no? Y hay una cuestión también muy interesante, y es que el propio Olaf Scholz ya ha rechazado públicamente el envío de misiles Taurus por dos cuestiones que yo creo que son bastante evidentes. Pero lo bueno o lo interesante es que lo ha dicho tal cual, con todas las letras. Primero, que enviar esos misiles supondría una escalada en el conflicto. Lógicamente, como son misiles de largo alcance, que son capaces
de llegar a una profundidad de 500 kilómetros, pues lógicamente al final impactarían en territorio ruso sí o sí, vamos, porque esto es bastante claro, ¿no? Y entonces eso haría que escalara el conflicto. Y dos, escalaría el conflicto no solo por el alcance de esos misiles y porque atacaran ciudades rusas, por ejemplo Belgorod, sino porque para manejar ese lanzamiento, ese sistema de lanzamiento de misiles, no vale cualquiera, no vale un chaval al que se le acaba de dar una instrucción durante 2 meses o 3 meses en un campo, no, en un acuartelamiento o de Alemania o de donde sea. No, se necesita gente experta, no solo una persona, sino del orden de 10, 12 personas para manejar esos sistemas de lanzamiento. Es decir, se necesitarían enviar dentro de Ucrania soldados alemanes. Dice, como ya hace el Reino Unido. Y esto es, ya digo, lo interesante, porque ha explotado esa bomba informativa, ¿no? Es decir, la noticia hoy es que el Reino Unido sí o sí tiene hombres sobre el terreno. Otra cosa es que lo reconozca o que les llame soldados suyos o lo que sea. Pero fíjate que precisamente desde julio del año 23, es decir, de hace 6 meses, apenas 6-7 meses, hay una cosa que se llama la Declaración de Vilna, ¿no? de Vilnius, de la capital, ¿no? Entonces, en el G7 se acuerda que todos los estados de la OTAN tienen que firmar un acuerdo bilateral de seguridad y defensa mutua con Ucrania. Nadie lo firma hasta que a finales de enero Rishi Sunak lo firma. Podemos pensar que en esos 6 meses han estado preparando el documento. Bien, podemos pensar eso. Pero yo creo que precisamente el acontecimiento, el hecho que provoca que Rishi Sunak empiece a firmar ese documento es un ataque que comete Rusia contra un edificio en el cual, había muchísimos soldados oficiales del Reino Unido, y entonces Rishi Sunak va a Kiev a recoger los cadáveres y a firmar ese acuerdo de seguridad y defensa mutua con Ucrania. Y después de él, pues ya han venido otros países con goteo, ¿verdad? Pues luego Alemania, luego Francia, Dinamarca, Italia, Canadá. Bueno, pues ahí iremos, yo creo que todos, los 61 países, estos acuerdos hablan de otros 25 países, pero bueno, pues otros 25 países, incluido España, acabaremos firmando ese tipo de acuerdo bilateral de defensa y cooperación en materia de seguridad perdón, con Ucrania, ¿no? Entonces, para mí lo más interesante del discurso de Putin de hoy es precisamente la sangre fría con la que dice estas cosas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la contención que tiene en estos momentos Rusia es lo que nos separa de la guerra a los europeos, de la guerra con Rusia, porque con todo lo que hemos estado pagando a Ucrania, con todo lo que hemos estado enviando a Ucrania, con todo lo que hemos estado entrenando al ejército enemigo de Rusia, ahora mismo, si Rusia quisiera, ya podría considerarnos sus enemigos, porque con las armas que hemos enviado y que seguimos enviando a Ucrania, mueren rusos. Y no solo soldados rusos. Digan, bueno, es una guerra, pues mueren soldados rusos. No, es que mueren también civiles rusos. Y no mueren civiles rusos, digamos, como víctimas de daños colaterales, ¿no? Es que parece que es bastante evidente, las informaciones que se ven, que se ofrecen, es que Kiev ataca aposta objetivos civiles, no objetivos militares, sino objetivos civiles en territorio ucraniano. De tal manera que a uno le cabe la pregunta de decir, bueno, entonces, ¿para qué quiere continuar la guerra? ¿Para qué quiere conquistar esos territorios donde vive esa gente a la que está bombardeando a día de hoy y desde hace 10 años, ¿no? Y lo más lógico, y yo creo, yo creo que es bastante evidente que todo está apuntando hacia un final del conflicto, ¿no? Es decir, todas estas bravuconadas de Macron y compañía, de Ursula von der Leyen diciendo, sí, nos vamos a preparar para una guerra contra Rusia. Bueno, pues si Rusia empezara a día de hoy una guerra contra la Unión Europea, pues acabaría en menos de un mes, porque no tenemos munición suficiente para afrontar ese desafío, ¿no? Antonio, entonces, sí.
No, decía, entonces, decías, estamos acercándonos al final de la guerra, pero ¿en qué términos? Sí, bueno, ya digo, son bravuconadas para, digamos, tener una posición de negociación un poquito mejor, ¿no? Pero, en efecto, a día de hoy, quien tiene la sartén por el mango, a día de hoy, yo creo que durante todo el conflicto, desde el inicio del conflicto, es Rusia, ¿no? Es decir, territorio que ha ido conquistando, territorio que no va a ceder, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones? Pues las que expusieron al principio, que era neutralidad de Ucrania, la desmilitarización de Ucrania, esto es la neutralidad de Ucrania, es decir, Ucrania no va a entrar en la OTAN, desnazificación, que implica un cambio en la ideología, pues, en fin, yo creo que es un objetivo que aquí se nos ha olvidado y al que no le damos mucha importancia, porque como Zelensky dicen que es judío, pues bueno, pues no se le da mucha importancia y lo consideramos como una salida de pata de banco de Putin, pero la cuestión es que vamos viendo fotos, vídeos de, bueno, de líderes militares y no tan militares ucranianos, pues haciendo saludo nazi o con banderas pronazis o homenajeando a soldados nazis en el Parlamento de Canadá, ¿no? Ucranianos nazis en el Parlamento de Canadá, que luego al día siguiente tuvieron que pedir perdón, Justin Trudeau. En fin, los objetivos que se planteó Rusia al inicio de esta guerra, pues siguen siendo los mismos: desnazificación, desmilitarización, protección de los civiles rusos que viven en Ucrania. Y sinceramente, también al poco de iniciarse la guerra, yo lo dije, está colgado en un vídeo, Ateneo de Santander, pues yo creo que fue agosto de 2022, Putin no va a pararse en Donetsk y Lugansk y, pues, lógicamente, seguirá para proteger a las minorías rusas que viven en Odessa. Y, hombre, y ya que están en Odessa, pues llegarán hasta la Transnistria. Lógicamente, esto se hará pues para garantizar la seguridad que desde ahí no se pueda atacar territorio ruso. ¿Por qué? ¿Por qué han dado la batalla en Avdiivka, por ejemplo? Pues porque desde Avdiivka se lanzaban ataques contra Donetsk, contra la capital de Donetsk. Claro, es decir, no es capricho de Vladimir Putin avanzar y avanzar y avanzar porque sí, sino que es para asegurar. En estos acuerdos a los que antes hacía referencia son muy graves. Sí. A mí, sinceramente, se me pasaron por alto, se me pasaron desapercibido, pero son muy graves porque al final la única salida que le deja a Rusia es conquistar a día de hoy toda Ucrania. Porque lo que dicen estos acuerdos es: el Reino Unido ayudará a Ucrania a repeler la agresión rusa, etcétera, etcétera. Y si en un futuro hay una futura agresión, entonces ahí ya sí enviaremos tropas sobre el terreno y tal, con todo nuestro apoyo y no sé qué. Claro, la única forma de abortar ese condicional de y si en el futuro tal es pues acabando con Ucrania ahora mismo. Entonces, si al día de mañana ya no habrá Ucrania que invadir, porque si dentro de 6 meses firmamos hoy la paz, dentro de 6 meses lanzan un ataque contra Belgorod desde Ucrania, ¿qué otra salida le queda a Rusia? Entonces, ya digo, y con esto acabo, efectivamente, si no estamos hoy en guerra, y si Rusia no cae en las provocaciones de Ursula von der Leyen, de Macron, etcétera, es porque hay alguien que pone cordura en todo esto, y lamento decirlo así, pero quien está poniendo cordura es Putin, no es Biden. Bueno, Biden también, porque ya le ha dicho, dice, no, a Macron, no, que no vamos a entrar ahí al trapo. Es decir, al final, si no estamos en guerra, es gracias a Putin. Claro, pero ahí, según los términos en los que Rusia propone paralizar el conflicto en Ucrania, supondría de facto una derrota para Occidente, porque ese tipo de terminología en la que, por ejemplo, Ucrania sería neutral, sería una especie de Suiza en el este de Europa, eso supone que la OTAN se desdiga de todo lo que se ha dicho durante los últimos 2 años, que Europa, que Estados Unidos se echen para atrás en todas las promesas que se le ha hecho a Kiev. Bueno, ahí acabas de señalar, digamos, uno de los puntos más importantes, ¿no? En ese propio acuerdo de seguridad y defensa se subraya mucho la idea de que nuestro plan de paz es el plan de paz de Zelensky, que es, pues vamos a recuperar todos los territorios y vamos a sentar a Putin ante un tribunal internacional penal para meterle en la cárcel, y los rusos van a pagar la reconstrucción de Ucrania.
en fin, todo eso son fantasías y cuentos, ya digo, salvo que, de verdad, como decía Macron, que nos ha puesto delante de un espejo a todos y ha dicho, vamos a ver, vamos a ser serios, o vamos a dejar de enviar dinero, o enviamos tropas y paramos los pies a Putin si de verdad creemos que está a punto de conquistar toda Europa hasta Lisboa, o bien quitémonos la careta y ya está, y ya se acabó. Ya ni enviamos hombres, ni munición, ni armas, ni nada de nada, porque es prolongar la agonía sin necesidad, ¿no? Entonces, efectivamente, en esos propios documentos, pues no es uno, sino que son varios, uno por cada país, se deja traslucir la misma idea, ¿no? Entonces, nuestro plan de paz es el de Zelensky, pero ya digo, Zelensky es la lista de los Reyes Magos que no se va a cumplir, además, porque al menos de la lista de los Reyes Magos algún regalo te traen, pero en este caso ninguno de ellos, porque quien tiene la sartén por el mango, insisto, es quien pone las condiciones para la negociación, y en este momento Ucrania no es que tenga el 20% de la sartén por el mango, es que no tiene absolutamente nada. Es decir, en los últimos días, más todavía, en los últimos días, y quizás esas derrotas consecutivas que han ingresado hasta más de 10 kilómetros. Han avanzado las tropas rusas más de 10 kilómetros, es decir, es una profundidad bastante grande en un campo de batalla. Recordemos que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se quedaron en las trincheras y así se quedaron prácticamente durante 4 años, ¿no? Entonces, los últimos avances de los últimos días, lo que provoca es todo este tipo de sobrereacciones, a ver si Ucrania se puede sentar a negociar en mejores condiciones. Eso no va a ser, ni en el campo de batalla, ni en el campo de la propaganda, es decir, de lo que se suministra a las opiniones públicas de los respectivos países. Eso no va a ser así. Y al final, y es donde yo quería llegar, al final no es solo que la Unión Europea o la OTAN tenga que recular y decir, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, sino que es que a lo mejor ahora Rusia dice, bueno, pues es que a lo mejor ahora a mí no me interesa sentarme a negociar. Lo último, por recordar un caso histórico, durante la Revolución Bolchevique, en el año 1917, los bolcheviques querían la paz, querían firmar la paz con las potencias centrales, bueno, por una serie les convenía, ¿vale? Les convenía. Y entonces permitieron que se pusiera en el gobierno provisional a un tal Kerensky, que era del Partido Social Revolucionario. Y se lo permitieron porque ese tal Kerensky, en principio, comulgaba con esa idea de firmar la paz, etcétera, lo que implicaba rendirse, que Rusia se rindiera ante Alemania. Los bolcheviques estaban de acuerdo con esa decisión, pero en ese momento, justo en ese momento, sobre el terreno de batalla, los rusos estaban ganando batallas. De tal manera que Kerensky, por más que quisiera firmar la paz, por más que estuviera presionado por los bolcheviques de fuera del gobierno, pues ni pudo y a lo mejor ni quiso firmar la paz. ¿Por qué recuerdo este ejemplo histórico de Rusia? Pues porque es que estamos ahí. En este momento, Rusia está ganando. ¿Qué beneficio le trae parar la guerra en este momento? Yo diría que el mayor beneficio, y yo creo que esto Putin también es consciente de ello, es que se frena la guerra en seco, no hay más sacrificios humanos, ni más destrucción material del país, pero, y este es el gran pero que también Vladimir Putin lo estará sopesando, es si paramos la guerra ahora, si congelamos el conflicto tal y como está la situación ahora, ¿quién nos da una garantía de que desde Ucrania no se vayan a lanzar ataques el día de mañana contra territorio ruso? Nadie nos puede ofrecer una garantía. Es más, lo que han firmado, porque no es una mera declaración, es un acuerdo internacional con todas las típicas cláusulas de preámbulo, terminación del acuerdo, finalización del acuerdo, es decir, todo, renovación del acuerdo, todas las cláusulas típicas de un tratado internacional que, por supuesto, obligará a los estados. Entonces, Reino Unido estará obligado a intervenir para defender a Ucrania. Entonces, o bien se acaba la guerra de tal manera que dice, mira, lo siento, pero el gobierno de Ucrania actual no puede seguir al frente del país,
y tendremos que poner a alguien que sea o bien neutral o que sea independiente de la OTAN. Es decir, neutral significa, en terminología de Putin, que no sea dependiente de la OTAN, ¿no? De tal manera que nos asegure que Ucrania no va a ser nuestra enemiga el día de mañana, sino que por lo menos va a ser neutral o, bueno, pues ya estaría fenomenal que, pues eso, ¿no? Que colaborara con nosotros, que cooperara con nosotros, que comerciara con nosotros como si lo de antes no hubiera pasado, cosa que también es, dentro de lo que cabe, pues es bastante difícil, ¿no? Tiene muy mala pinta todo esto, ¿eh? Yo espero que nos estemos dirigiendo hacia la finalización del conflicto, hacia la finalización de la guerra, no del conflicto, porque el conflicto es mucho más amplio, pero sí la terminación de esta guerra, de esta fase del conflicto en el cual pues se ponga ya fin definitivo pues a los bombardeos, a los ataques, a los avances, a las conquistas y ya está, ¿no? Tenemos ejemplos recientes de cómo un país, para garantizar su seguridad, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que es en ese movimiento pendular de la historia. Bueno, en los años 80-90 Armenia estaba respaldado por Rusia y le quitó ese territorio a Azerbaiyán. Sí. Azerbaiyán lo acaba de recuperar prácticamente, digamos, en dos fases, en la guerra del 20, en la del 22 y en la del 23, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese respaldado por Turquía se lo ha quitado a Armenia o lo ha recuperado. Bueno, la cuestión es esta, es decir, ¿por qué hace esto Azerbaiyán? Pues porque entiende que si deja ahí un núcleo de población que pueda vivir ahí, armenio, etcétera, etcétera, le va a suponer un gran problema en el futuro. Exactamente esto es lo que podemos ver en Ucrania. Si al final dejan a una Ucrania que pueda valerse por sí misma, pueda responder por sí misma a Rusia, pues eso no va a ser aceptable por Putin. Sí, Antonio, decías que el discurso de Putin básicamente es un recordatorio más el que ha dado hoy. Por cifras me ha llamado también la atención porque Putin ha vuelto a poner en valor las cifras económicas de Rusia y ciertamente son interesantes. Aguanta, a pesar de un país en guerra, el crecimiento en 2023 fue del 3,6% según datos oficiales, que está muy por encima de, por ejemplo, la media que tenemos aquí en Europa, que prácticamente es a las puertas de la recesión técnica, o incluso en Estados Unidos. Hace poco teníamos ese dato de PIB y en 2023 el cómputo dejó un crecimiento del 2,5%. Por lo tanto, en esta baza, a pesar de estar en guerra, Rusia también sigue aguantando, con lo cual es un dato reseñable. Bueno, ahí yo no soy un gran experto en economía, lógicamente, pero sí que me gustaría subrayar un par de cosas. Primero, claro, tiene crecimiento económico basado en la industria de guerra. Es decir, ha sido capaz de transformar su economía en una economía de guerra, una economía resiliente, que es capaz de ponerse en función del objetivo de ganar la guerra. Entonces, efectivamente, hay pleno empleo. Claro que sí, pero ahí el batacazo se lo va a dar Rusia cuando se acabe la guerra y entonces la gente vuelva a lo normal, ¿no? Entonces, si todo el sistema productivo vuelva a lo normal. Esperemos que no sea un batacazo grande, porque eso lo sufrirán todas las economías de alrededor, eso por supuesto, pero efectivamente ha crecido y ha crecido gracias a estar metido en guerra. Y lo que también me gustaría subrayar, esta segunda cosa, es algo que dijo ayer la viuda de Navalny en el Parlamento Europeo. Y es que a mí me resultó curioso. Si ustedes quieren hacer frente a Putin, las sanciones no le van a ayudar. No que no le vayan a ayudar a Putin, sino que no nos van a ser de ayuda a nosotros, a los europeos, para acabar con Putin. Y esto es muy curioso, porque se nos ha vendido, Borrell es la frase que repite constantemente, las sanciones son un efecto veneno lento, un veneno de efecto lento que va a minar la salud de Rusia de aquí a unos años, no sé qué. Bueno, lo que está claro es que las sanciones, esto... yo hablo con compañeros, yo hablo con otros analistas y analistas mucho más expertos que yo en temas de economía y efectivamente las sanciones a quienes más han perjudicado no es a los rusos, es a nosotros. A nosotros nos tienen mareados con dos o tres, digamos, cuestiones mediáticas, sobre todo con el tema de la guerra de Ucrania, pues con un par de cositas que no tienen nada que ver.
Claro, pero es que, Antonio, perdona, son 13 paquetes de sanciones que, como comentabas, a quienes más daño nos hacen es, por ejemplo, a los europeos. La energía ha sido uno de los factores que más ha monopolizado, digamos, la actualidad económica y también ha provocado cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales en esta zona del mundo, y aún así nosotros seguimos empeñados. De hecho, se hablaba, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, volvía a hablar de esos activos congelados rusos, en que hay que utilizarlos, lo hacía a principios de semana. Ayer von der Leyen en el Europarlamento también decía, vamos a utilizarlos para, en vez de enviar la ayuda directa a Ucrania a través de financiación, utilizar ese dinero en forma de nosotros aumentar nuestra potencia de defensa, nuestra industria de defensa. No sé hasta qué punto Europa puede seguir diciendo que los paquetes de sanciones funcionan, o al menos justificar que se pongan más de 13. La única manera de que la cosa cambie es lo que decía Macron, que nos metamos de lleno en la guerra. Y en eso, pues bueno, eso es un túnel mágico en el que nos metemos y ya veremos cuándo saldremos y cómo saldremos, ¿no? Es decir, estamos endeudados hasta las cejas, nos hemos desindustrializado, y más ese proceso se ha acelerado pues con la falta de energía barata que nos venía de Rusia a través del Nord Stream 2, entre otras cosas. Entonces, todo ese proceso de desindustrialización, todo ese proceso de ir matando al campo, la única manera que los europeos tenemos de aceptar lo que sea, por ejemplo, la llegada de las monedas virtuales, estas, ¿no? de las monedas virtuales de los bancos, reguladas por los bancos centrales. Vamos a ver, la única manera que los europeos tenemos de decir, venga, amén a todo lo que sea, y hay que hacer los sacrificios que sean y justificarlo, es meternos en una guerra de lleno contra Rusia. Y ahí ya sí, ahí ya metes toda la deuda que quieras, reconviertes toda la industria, retransformas todo el sector, los sectores económicos de todos los países europeos, pero eso es una locura. Es una locura. En fin, yo no sé si nuestros líderes estarán metiéndose ahí, pero desde luego es un escenario que yo no quiero. Vamos, yo prefiero el otro escenario que he pintado antes, de vamos a acabar con la guerra ya, porque el otro escenario es este otro, es, pues ya que no acabamos con la guerra, nos metemos de lleno en la guerra. Lo que parece bastante improbable es que sigamos con este ritmo de sí pero no durante mucho más tiempo. De tal manera que o bien nos salimos ya de la guerra absolutamente y esto se acaba, o bien nos metemos de lleno en la guerra, y entonces ahí ya sí se podrán hacer todas las reformas que se nos han ido planteando civilinamente, soterradamente, desde la pandemia del COVID, desde hace 4 años. Que todos esos ensayos sociales que se han ido haciendo durante esos 4 años, que ves nuestra vida del año 2020 y es completamente surrealista. Entonces, como estaba justificado por el tema de la pandemia, dijimos amén a todo, pues algo semejante se necesitaría para eso, ¿no? Para recoger toda la deuda que tenemos nosotros y decir, pues ahora incluso más todavía, ¿no? Bueno, eso no es descartable. Eso no es descartable porque en el pasado, y un pasado no muy remoto, es decir, en 100 años, esto se ha hecho un par de veces, en el que se da una patada al balón para adelante y en fin, nos metemos en un escenario, ya digo, totalmente surrealista, en el que ya todo vale y los gobiernos pueden hacer con nosotros lo que quieran, y nosotros no podremos protestar porque si no sería alta traición y nos podrían hasta fusilar, ¿no? por el código militar, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, es decir, o se hace una catarsis de este tipo, decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, paremos, echemos un jarro de agua fría sobre todo esto, pero lo difícil es que se ha estado alimentando la narrativa de proguerra desde hace bastante tiempo, lógicamente, aquí desde hace 2 años. No se puede hablar ni siquiera de sentarse a negociar, solo el Papa se atreve a hablar de estas cosas, y es gracias a que tiene la independencia de ser un jefe de Estado. Él no depende de ningún Estado, no está sometido a ninguna autoridad temporal, salvo la suya propia, ¿no? Y él es el único, yo creo. Hay ciertas iniciativas de paz que se van promoviendo y tal, pero el único que en serio se pone a defender la paz y el entendimiento y la negociación sin ningún tipo de intereses de por medio
es el Papa, ¿no? Hay que, por último, sí que quería recordar una frase precisamente del Evangelio, ¿no? Que dice esto es como cuando un rey ve que viene un general a atacarle con 10.000 hombres. Dice, hombre, antes de lanzar un ataque, pues tendrá que ver si con los hombres que tiene le puede hacer frente y le puede ganar, ¿no? Y esto es lo que tiene que pensar Europa. Si con los arsenales que tenemos, los almacenes de armas que tenemos, si están llenos, si están vacíos, a ver, que eso lo tenemos que mirar nosotros. Bueno, pues ver si con los arsenales que tenemos, con las municiones que tenemos, podemos hacer frente a Rusia, respaldado porque Rusia no está sola, y ahí lo dejo, respaldada por quien sea. Antonio, quería también comentar, y volviendo también parte al inicio de la entrevista, una noticia que comentaba justo antes de darte paso. Estados Unidos, que ahora parece que se desdice con esto del uso de armas nucleares por parte de Rusia. Era el Departamento de Estado el que hace unos minutos decía que Washington no ha visto ahora ningún indicio de que Rusia esté planeando utilizar armas nucleares. Son mensajes que contrastan con lo que decía el Pentágono hace un par de días, con esas críticas y esas amenazas que dejaba para los aliados Estados Unidos la semana pasada sobre el arma satelital antisatelital nuclear, que Rusia quería desplegar. Al final no sé si es la propia Estados Unidos, la propia Europa, la que lanza un mensaje y cuando ve cómo funciona la sociedad dice, bueno, voy a corregirlo o voy a mantenerlo. Sí, yo creo al final son globos sonda que los lanzan y que bueno, a ver cómo reacciona la población. Pero esto último parece un jarro de agua fría, ¿no? Dice, vamos a relajarnos un poquito porque a lo mejor esto no nos lleva a ningún sitio. En cuanto Vladimir Putin ha recordado su doctrina militar, pues se acabó. Es decir, no hay discusión. Y es que, además, insisto, son conscientes de que tienen armas nucleares, y no solo cabezas nucleares, sino que tienen misiles hipersónicos. Y esto es algo que también decía Putin, ¿no? Dice, aquí todo el mundo lo ha entendido como amenaza, pero es que es algo evidente. Es decir, no es algo que sea una amenaza, una bravuconada, sino dice, oye, vamos a ver, cuidado. Es decir, os estáis metiendo con una potencia nuclear, por si lo habíais olvidado. Y se os ha olvidado que tenemos capacidad de atacaros en vuestro territorio, no en Ucrania, sino en vuestro territorio. Esto lo dije yo hace tiempo, cuando se empezó a hablar de, bueno, pues a lo mejor van a lanzar una bomba táctica, una bomba nuclear táctica. Yo dije, es inútil o no tiene ningún sentido lanzarla en Ucrania. Donde tiene sentido lanzarla es que impacte en territorio británico, que al parecer son quienes están promoviendo y empujando más este tema, y luego, pues con lo que se nos ha confirmado, ¿no?, de que Boris Johnson le convenció a Zelensky, vaya usted a saber cómo, le convenció a Zelensky en abril del año 22 de que no firmara la paz, ¿no? Y, por supuesto, Estados Unidos es bien consciente de que por un lado el Pacífico y por otro lado por el Atlántico le pueden llover misiles. Y a lo mejor Estados Unidos sobre su propio territorio. Y no estoy hablando de Hawái, ni estoy hablando siquiera de Alaska. Estoy hablando de San Francisco, de Nueva York, de Washington, de todos estos sitios emblemáticos, ¿no?, para nosotros. Es decir, ellos saben que por un lado, por el lado de Rusia, por el lado del Polo Norte, pueden venirle misiles e impactar en Washington. Lo saben. Porque Rusia y los chinos tienen una cosa que se llama misiles hipersónicos, que se les tiene que dar, tienen que tener mucha suerte, pero mucha suerte y mucha pericia con la guerra electrónica para parar ese tipo de misiles, ¿no? Es decir, en cuanto detectas que los han lanzado, ya están en tu jardín, ¿no? Entonces, tanto por el Pacífico como por el Atlántico pueden sufrir un ataque coordinado por estas tres potencias, y si se quiere sumar Irán, pues a lo mejor también, ¿no? Quiero decir que el mundo de hoy ya no es el mundo de hace 20 años. Y Rusia no está sola. Y saben, todo el mundo lo sabe y todo el mundo es consciente de que y Putin... precisamente, Antonio, ese dato que dejaba Putin, el PIB en términos de paridad de poder adquisitivo, que es decir, si todos tuviéramos sin distinción de divisa el mismo poder de compra, como los BRICS ya están superando al G7, con lo cual
es también un dato reseñable que al final nos habla de esa multipolaridad en la que ahora estamos parece que se está conformando. No es suyo ese dato, es del Fondo Monetario Sí, no, Internacional. que lo ha dicho él durante la jornada de hoy. El dato está contrastado por agencias internacionales y por instituciones como el FMI, como dices. Sí, no, y nosotros con el tema de la guerra de Ucrania y las noticias que salen constantemente de esto, y estamos más enfocados, bueno, pues en ver si el Atlético de Madrid le va a ganar al Athletic de Bilbao, por ejemplo, o en si el tema de Ucrania va para adelante o para atrás, o si tal persona ha sido expulsada de tal sitio. Bueno, bien, de acuerdo. Entonces, pero no estamos prestando atención a que Alemania ha crecido un 0%. No, entonces, en fin, que el motor de la economía europea crezca poquito o casi nada o directamente nada, pues esto es algo grave, porque si la locomotora se gripa, pues todo el tren se para, ¿no? Y no solo se para, sino que, bueno, puede empezar a sufrir cargas, pues de reducir el PIB, etcétera, ¿no? De tal manera que esa diferenciación entre los BRICS y el G7, pues se puede incrementar esa diferencia puede hacerse cada vez mayor y mucho más notable, ¿no? Por eso decía que la única manera de disimular todos estos números al final es meternos del todo en esta guerra. Dios no lo quiera, porque en fin, sería todavía mucho peor para nosotros. Y lo que iba a decir antes es que efectivamente Estados Unidos está reculando, cosa que tampoco es llamativo en el sentido de que era esperable, ¿no? Es decir, que cuando vienen los problemas reales de verdad, dice, bueno, a ver, ¿Ucrania en qué continente está? ¿Está la de México? No. Pues entonces nosotros vamos a cuidar de lo nuestro y eso es vuestra guerra europea. Eso es, al final la vecindad hace mucho en casos también como estos. Antonio Alonso, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer de conversación. Que tengas muy buena noche. Igualmente, gracias. Bueno, 15 minutos para el cierre de Wall Street. Nosotros no se vayan porque vamos